Bueno, me encuentro aquí con el maestro Osvaldo Torres, uno de los grandes protagonistas también de esa historia de nuestra música entre la nueva canción chilena, el canto nuevo y sobre todo uno de los más importantes, más destacados embajadores de la cultura andina en Santiago. Eso sí hay que precisarlo, lo que dijo Patricio Castillo es cierto. Porque estábamos hablando nos estábamos haciendo la pregunta de quién introdujo la música en Chile. La música andina ya estaba en Chile, efectivamente. Va bien, ¿quién la introdujo? En Santiago. En Santiago, ¿Eh? sí. Tú, Ah, tú, yo entonces, tengo una pequeña diferencia con el Pato porque realmente pienso que independiente de los aportes que hicieron la gente de la nueva canción chilena, es decir, fundamentalmente la Violeta Parra, el Ángel, la Isabel, en torno a la instrumentación andina que se presentó en Santiago, tengo la impresión de que el que llevó una noción de lo andino, nortino, chileno a Santiago es el señor Carlos Barbaracín. Y porque además él fue con un grupo que ya tenía una estructura distinta a lo que se veía en Santiago. O sea, ya había quena, charango, guitarra y bombo. ¿en qué años era eso? Eso a principios de los años 50. Ah, ya, claro. Muy Claro, y por eso que te digo que es muy importante que yo te regale ese libro, porque ahí sí, tienes toda la sí, introducción sí, que sí, te va a sí. servir para eso, para reconocer esa llegada de la música andina. Ahora, la música andina eh, tuvo dos problemas fundamentales para llegar al sur de Chile. El primero porque nosotros los nortinos éramos considerados bolivianos y peruanos por la gente del sur, ¿no? Éramos, como se dice, como se dice hoy día en términos racistas, sí, éramos no denigrados, éramos discriminados. Éramos discriminados con respecto a la gente del sur. Entonces, Extranjero en su propia tierra. éramos como extranjeros en nuestra propia tierra. Entonces, la música del norte se demoró mucho en llegar al sur de Chile, en un sur que se estaba constituyendo como Estado-nación, que necesitaba buscar una identidad. Entonces, para nosotros el sur siempre fue, mi mamá decía así, no, aquí no se, en Antofagasta, decía, aquí no se comen cosas verdes, porque era muy caro, la lechuga, no se comen cosas de la tierra aquí, decía, porque eso es solamente dominio de las vacas y los guasos del sur. Y, y nosotros sentíamos una cierta discriminación, siempre con respecto al norte. Y porque lo que nosotros interpretábamos, lo que nosotros tocábamos, o lo que nosotros nos identificábamos, sobre todo en mi familia y en mi barrio, nos identificábamos con el bueno peruano, el vals peruano, la marinera, Sí, sí. más que con la cueca. De hecho, lo que se llama cueca nortina, en realidad, es lo que queda de la marinera peruana. Lo que queda de en la marinera. Tarapacá. Exactamente. De hecho, suena muy parecido, es la misma estructura. Es la misma estructura, es lo que hoy día se conoce y se ha incentivado mucho en los últimos 2 años, que es el cachimbo. El cachimbo viene de ahí, en realidad. Claro. Y que se bailaba en esa región de la denominación local de la marinera. De igual manera que el guayno se le llama trote. Trote sí, nortino. Bueno, claro, pero eso es producto de la gente del magisterio, los profesores nacidos del magisterio que fueron a chilenizar la gente del sur. Eso, tienes que hablar de esa chilenización forzada. Claro, eso fue toda una política que aplicó el Estado chileno que se llamaba la chilenización de las fronteras, porque no era solamente la frontera del norte de Chile, sino que eran las fronteras del sur con respecto a los mapuches y a los argentinos. Y con respecto al norte, a Bolivia y a Perú. Entonces, los profesores del magisterio tenían 2 funciones: hacer desaparecer las lenguas y transmitir la chilenidad. Y la chilenidad pasaba por la cueca. Sí, sí. Entonces, por eso que en Chile se dice que en el norte de Chile se dice que los andinos bailan la cueca de mala gana y arrastran los pies al máximo para echar mucho polvo. Y las cuecas no tienen pata en el norte de Chile, porque se tocan en zampoña. Entonces pueden durar 20 minutos una cueca. Se toca en zampoña y la zampoña se toca... Laquitas la llaman. Las laquitas, claro, las laquitas.
Entonces, la cueca no tiene pattern. Entonces, bueno, yo tengo la teoría, de acuerdo a mi experiencia, que la música andina tuvo problemas para llegar al sur de Chile en el momento de lo que hablaba el Pato, del neofolclore, en el momento de la... Porque todo lo que interpretaban los de Ramón, por ejemplo, era boliviano. Todas las canciones que cantaban los de Ramón, andinas, eran de origen boliviano. Sí. Ese era un grupo que tenía acceso a los medios y que era conocido. Entonces, yo tengo la impresión de que la música chilena la música del norte le costó mucho llegar al sur de Chile, porque siempre fue llamada música boliviana. Claro. Porque ni siquiera se utilizaba el mundo, no se hablaba de andino. Sí, a nosotros, a mí en mi colegio, que era un colegio de curas oblatos alemanes, el San Luis de Antofagasta, a mí me decían cholo, indio, paitaco. Paitaco, que es una forma muy desprestigiante de nombrar a los bolivianos. Un paitaco es una forma muy denigrante. Entonces, a mí me decían boliviano, peruano, cholo, indio, paitaco. Sí. Hay que recordar, para los que no lo sepan, que si están viendo ese video, que toda esa zona de las regiones del norte de Chile pertenecían antes a Perú Bolivia y a Perú, y a que Perú. fue arrebatado tras la guerra del Del Pacífico, la guerra del Pacífico. guerra del Salitre también, Exactamente, llamada también claro. así. Y de esa manera. del guano y el salitre. Así es. La tierra del guano y del salitre. Eso es. Entonces, por eso que te digo que hubieron como dos formas en las que la música andina llegaron. Como decía el Pato, una que llegó de Europa con Isabel y Ángel, que trajeron desde aquí hacia allá, y la otra es la Violeta y los de Ramón, no hay que olvidar. Pero la otra, la más fundamental para mí, es este aporte de Calatambo Albarracín. Sí. La Violeta en la carpa de la reina invita al grupo Los Jairas, si no me equivoco. Sí, Así, ¿no? eso lo leí hace muy poco. Eso. Y así es quizás donde realmente se da a conocer Esa expresión de música andina que tenían ellos. que ya era un grupo de neofolclore. De neofolclore boliviano. Un grupo de cámara, Claro. eran fantásticos. Claro. El trío Los Jairas de Bolivia, formado como por tres virtuosos. Claro. Y un vocalista que era el Yayo Jofré, que creo que todavía vive. Yayo Jofré, claro. Domínguez era el guitarrista. Sí, Alfredo Domínguez, Alfredo. un guitarrista, un concertista de guitarra, que Sí. tenía un tema que se llamaba En la Quebrada. Sí. Yo intenté tocarlo lo saqué de oído, que es muy difícil, muy bonito, y sacaba unos sonidos increíbles, imitando las tarcas. Las tarcas, sí, claro. Muy bonito. Claro. Y después, claro, Ernesto Cabur, Ernesto Cabur, claro, virtuoso del charango. Charango, claro. Que hacía hablar el charango, que tenía el cuento del perrito y que le pega una patada. Sí. No, el caballo que le pega una patada al perro. Claro, sí, extraordinario. El caballo, la patada y el perrito. Y el perrito, el caballo, la patada. Y el otro gran virtuoso era el gringo Fabré. sí, Gilbert Fabre, que fue un saxofonista. Pianista. Clarinetista, Claro. aficionado, y descubrió la quena y le sacó unos sonidos increíbles. Claro. Y desarrolló una técnica que yo creo que era inusitada en aquel entonces. Me parece a mí, me parece que yo creo que él urbanizó esa quena, porque la quena urbana que había fundamentalmente en el Perú era la quena de 5 hoyos, 6 máximo. Ya. Yo creo que es él que le agrega el hoyo atrás. No lo sabía. Claro. Era todo, claro. Era pentáfona, como. Ya, Pentáfona la quena. Por lo menos las peruanas. Yo me acuerdo, las que tocaban mis vecinos, tenían los hoyos arriba, no tenían el hoyo atrás. Bueno. Y tú tenías un tío que tocaba el charango, me contaste. Claro, un falso tío donde nosotros llegábamos a alojarnos a Calama, el señor Corante, que tocaba el charango. ¿El chillador? Que era más bien un chillador. Porque él era de origen boliviano, pero su familia, claro, de cuerdas metálicas. Tocaba muy lindo, tocaba con esa técnica que te decía que parece ayacuchara, ¿no? Que un trino con los dos dedos así. Sí. Muy bello. Y yo te contaba que tocaba en el gallinero a partir de las 7 de la tarde para las gallinas,
porque él decía que las gallinas escuchaban mejor que los chilenos. Los chilenos, Claro, claro. Sí, sí. eso fue un término muy importante para mí, porque yo pensaba que él se consideraba chileno, y no, pues. Ahí entendí por qué en la familia vivíamos con 3 calendarios, por qué había calendario peruano, calendario boliviano y calendario chileno, por qué nos guiábamos por eso, por qué eran importantes los patronos de los pueblos, porque había una continuidad de la andinidad en la ciudad. Ya. ¿Ya? Por eso que yo también puse en el primer disco que hice yo, se llama Desde los Andes a la ciudad, Sí, cierto. porque es justamente es lo contrario de lo que podría haber sido, ¿no? Desde la ciudad a los Andes, que es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Ahora estoy terminando un disco con un grupo que es Desde la ciudad a los Andes. Eh, y, eh, y para la época la gente, cuando me preguntaba, yo trataba de explicar por qué había puesto Desde los Andes a la ciudad, y, y en ese tiempo la gente no entendía, realmente no entendía, o sea, lo miraba como algo más esotérico. Pero yo me quedaba callado nomás porque me daba cuenta que no entendía, porque lo que nunca hemos aprendido, lo que mucha gente, o que la gran mayoría de los latinoamericanos nos ha costado aprender, es la visión del mundo indígena general latinoamericano, que es diferente a la nuestra. O sea, seguramente tú lo apreciaste en el Perú cuando estuviste por ahí. Ellos piensan diferente de nosotros, actúan diferente. Ya todas las afinaciones son un poquito más altas, todas, ¿no? Pero es increíble 442, 443. a lo que ha llegado ese movimiento de una música que no se conocía en Santiago, hay que precisar. Y ha tenido una fuerza increíble. Hasta que ahora hay miles de grupos andinos y se ha indagado, se ha seguido investigando. Si no me equivoco, se celebra el Inti Raymi ahora en Santiago. En Santiago. Y ya no es un fenómeno solamente de Santiago, sino de todo Chile. Sí, increíble. O sea, que se ha andinizado Chile. O sea, Chile se andinizó. Lo que inicialmente era un intento de chilenización del mundo andino fue al revés, fue la andinización de Chile. Porque hoy día, no sé si te has dado cuenta, no sé si has sabido, pero hay muchos grupos de bailarines de Tinku. Sí. Ya está lleno. Sí. Está lleno. Y lo más bonito de todo eso es que los bailarines de Tinku es una expresión poblacional. Ya. O sea, es en las poblaciones que se van a encontrar los grupos de Tinku. Okay. Grupos de gente pobre que junta plata para ir a comprarse los trajes más caros a Bolivia. Qué maravilla. Tú fuiste bailador también, ¿no? De baile de los baile chinos. chino, claro. Baile Baile chino, haciendo la promesa a la Virgen del Carmen. Claro. ¿En la Tirana? No, nunca fui a bailar en la Tirana como chino, sino en el barrio, ¿no? Ya. Como todos los Entonces niños. Tu revelación fue con ese tío, me dijiste. Sí. Y a partir de ahí empezaste a hacer una búsqueda. Una búsqueda, tú investigaste. Yo creo que eres uno de los primeros en Chile en haber investigado sobre no solamente la música, sino el idioma, toda la cosmovisión, aymara principalmente. Fundamentalmente aymara. Sí, en realidad yo nunca investigué. La gente me habla como si yo fuera investigador. La verdad es que yo viví con ellos. Ya. Y nunca grabé nada. Siempre escribí todos mis cuadernos. Nunca les grabé algo, nada. Todo lo escribí y yo viví mucho tiempo con ellos. O sea, participé, hice la transhumancia con los llamos, bajando desde Cancosa hasta los abajo. Llamos, así los llaman en Chile. Claro. Lo que es la llama, en Chile se llama el llamo. El llamo, claro. Cierto. Bajando con los llamos, haciendo la transhumancia. Ayudé a construir el pueblo nuevo de Lirima, construyendo la iglesia. Estuve con Gumersindo Mamani. Entré en la oralidad del mundo aymara a través de don Antonio Mamani de Cancosa y también de don Dionisio Mamani de Isluga, pero que vivía en Alto Chiapa. Son los dos personajes que me hicieron entrar en la lengua aymara y me hicieron entrar en la oralidad del mundo aymara, que es una cuestión bastante particular que nos diferencia enormemente a los aymaras de los chilenos, ¿no? Y bueno, los aymaras es un pueblo como los kurdos, ¿no?
existen en los cuatro países, Sí, en Argentina, sí, sí, en sí. Chile, en Bolivia y en Perú y en Perú. Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Sí. hay Aymara. Es una sola nación unida por la lengua, Sí, ¿no? sí, Pero está sí. dividida en cuatro países. Tú eres miembro fundador de IYAPU en el año Sí. 72, si no me equivoco. No, 70. 70. Y uno. Bueno, hay una controversia ahí. Sí. Yo digo que nació el 70 y los Iyapu dicen que nació en el 71. Y es una... Uy, yo estuve con ellos hasta el 76, Ya. 6 años. Ustedes dieron a conocer, bueno, ya en esa época ya se conocía un poquito Sí. en Santiago la música andina a través de, bueno, de los conjuntos que ya estaban De en la nueva activo, canción de la, chilena. de la nueva canción chilena, y de todo lo que gira en torno a la Peña de los Parra, ¿cierto? Pero ustedes dieron a conocer, bueno, perdón, lo que se daba a conocer antes era el repertorio boliviano, peruano, un poquito ecuatoriano, pero no se conocía el repertorio chileno. Chileno. Ustedes lo dieron a conocer. Me acuerdo que hay un tema que justamente habla del carnaval de Chiapas. Sí, ¿cierto? claro, claro. Y era Esa fue todo una... el repertorio de nuestro norte chileno. Exactamente. Ya que se ha chilenizado, descubramos ese repertorio, ese patrimonio, y es lo que ustedes hicieron. Es claro, eso es una... Nosotros llegamos a Santiago a fines del 71, el verano del 71. Llegamos a Santiago con un repertorio que era una mezcla de chileno-boliviano. Teníamos repertorio chileno, creación y boliviano. Pero lo que traíamos de novedoso era que nosotros tocábamos la zampoña en tropa. Ah, claro. Eso. Todos tocábamos zampoña y había la percusión, el bombo. Sí, sí, nomás. y las tarcas. Eso no Y se conoce. también las tarcas. Los moseños. Eso fue más tarde ya. La sicura. La sicura, eso es más tarde, eso ya es periodo de la dictadura. Sí. Pero en el gobierno de la Unidad Popular, cuando nosotros llegamos, nosotros tocábamos zampoña y tocábamos muy bien con respecto a los Inti Illimani y al Quilapayún, tocábamos muy bien, porque yo había aprendido a tocar la zampoña en los Andes, entonces sabía cuál era el soplido, y los hermanos Márquez, que eran unos músicos fabulosos, autodidactas, con una oreja extraordinaria, aprendían muy rápidamente, así que, y después escuchando discos, porque después ellos escuchaban muchos discos bolivianos, empezaron a tocar el sonido de la zampoña, así como tocaban los bolivianos, ¿no? Como toca el hombre andino en general. Entonces introdujimos al mundo de la música andina de Santiago, como decía el Pato, introdujimos esta forma de interpretar la música andina que no existía. Y además nosotros teníamos una actitud que yo denominaría hoy en día muy rockera con respecto al Inti Illimani y al Quilapayún, que eran muy formales. Sí. Nosotros entrábamos tocando al escenario. Me acuerdo. Claro. Nosotros entrábamos tocando al escenario y teníamos todos los instrumentos colgados. Sí. Todo colgado. Entonces, y no teníamos esa marcialidad que tenían los Inti Illimani y los Quilapayunes, que eran muy militantes. Sí, usted tenía una cosa muy festiva. Muy festiva. Desprendía una energía tremenda. Una tremenda energía. Porque antes la música andina era como más triste. Sí, claro. Y nosotros... Más de introspección. Y ustedes trajeron toda esa fuerza que en realidad es una tremenda alegría. O sea, Claro, la música andina tiene mucha profundidad, tiene melancolía, pero tiene mucha alegría y mucha fuerza. Y eso fue lo que ustedes trajeron. Ese fue nuestro aporte, yo pienso, fundamentalmente, que nosotros imprimimos esa alegría nortina que se manifiesta en la tirana, en los carnavales, pero que en la vida cotidiana no existe, porque somos un poco taciturnos, somos un poco nostálgicos. Pero esa alegría fue muy necesaria durante la dictadura, porque ustedes se dieron a conocer, sobre todo, bueno, ya estaban en activo antes, pero el éxito fuerte del IYAPU fue durante la dictadura. Exactamente, el primer Llenaban gran éxito. en grandes teatros como el Caupolicán. Exactamente, claro. Y era una alegría, una bocanada de aire fresco en una época bastante negra. Muy oscura. Muy oscura. Sí. Sí, no, bueno, yo creo que eso, y que el IYAPU ha mantenido hasta el día de hoy eso, esa alegría y esa fuerza y esa especie de
energía vital Sí. que debiera transmitir la música, ese tipo de música. Sí. Tú después te dedicaste a un trabajo solista a partir del 79, claro. 79, Claro, claro. claro. Yo he tenido el gusto de acompañarte Sí, aquí, claro, de ser claro. músico acompañante. Sí, claro, aquí me en, acuerdo muy bien aquí en Europa. Así es. Así Sí, es. claro, Era la claro. época del disco Levanta Hijo. Levanta, Levántate hijo, sí, claro. Sí, sí, y tocabas con la caja chayera, que la Exactamente. tienes aquí, creo, ¿no? Sí, no, ahí está, ahí está. Que tampoco se conocía. No, no Sí, se sí. conocía, claro. Y tú compusiste, bueno, tú tienes me hablaste de tu formación académica, Sí. volvemos a hablar un poco más detalladamente, compusiste una cantata para Iyapu, el grito de la raza, Sí, que no yo se había no, dado yo escribí el texto. Ah, ya, La música es de Roberto. ya, Yo escribí todo el texto. Yo lo que compuse es una obra que compuse en el 79, la única obra que yo la compuse. baguala, ¿no? No, no, es una obra que fue estrenada en el mes de febrero en Buenos Aires, que es La Vigilia. Ya, Es una obra para mujeres nomás, no hay hombres en el escenario. Es una obra dedicada a la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, que yo la hice en el 79 en Chile. Y la paseamos por todo Chile, con la CNI, la DINA detrás, pegada al poto. Yo escribí eso para los Iyapu, escribí El grito de la raza, y antes escribí una obra que nunca se grabó, pero que anda en YouTube, una copia de nuestra presentación en el Caupolicán, que es de muy buena calidad, que se llama El encuentro con las raíces. ya. Está en YouTube. ¿De qué año es? Eso del 77. 77, ya. Claro, es la primera obra que yo escribí para ellos. Y ahí donde están, bueno, ahí estaba el cuento con el cual yo después me hice muy conocido, que es el Quincho. Sí, sí. ¿Ya? Y está en esa obra. Que no lo escribí para esa obra, que yo ya lo contaba ya, sino que lo integré a esa obra del Iyapu. Y los Iyapu, en esa obra, ya en plena dictadura, integraron lo que tú estabas hablando hace unos minutos atrás sobre el carnaval de Chiapas, porque Andrés Márquez realizó una profunda investigación sobre el carnaval de Chiapas. Andrés Márquez, sí. Y con su compañera de la época que se llamaba Magali Rocha. Entonces, y nos encontramos en Chiapas. Yo estaba allá, y nos encontramos en Chiapas cuando ellos estaban haciendo la investigación. Yo ya no estaba en el día, pues yo andaba investigando ya. Son provincias de Tarapacá, ¿no? Chiapas es el interior de Iquique, claro. Y de Iquique, claro, De Iquique. Tarapacá. Sí, sí. Claro, entonces ahí nos encontramos con Andrés, que andaba haciendo esta investigación. Y producto de esa investigación nació ese conglomerado